Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar con Microsoft Excel y vamos a ver las operaciones matemáticas básicas. Vamos a trabajar con algunas funciones del área estadística y vamos a aprender a hacer gráficos. Vamos a arrancar entonces con la parte de operaciones matemáticas básicas. Las operaciones matemáticas básicas con las que ustedes pueden trabajar en una planilla de cálculo es la suma, la resta, la división, vamos a ver, y la multiplicación. Ya vamos a ir a la planilla de cálculo para que ustedes puedan ver directamente aplicado sobre la planilla cada una de estas operaciones. Si voy a trabajar con la suma, tengo dos opciones. Una de las opciones es trabajar con celdas individuales e ir sumando celdas individuales, para lo cual voy a utilizar el operador. En el caso de la suma es el signo más, en el caso de la resta es el signo menos, en el caso de la división es la barra inclinada y en el caso de la multiplicación es el asterisco. Entonces puedo realizar simples operaciones matemáticas con las celdas utilizando los operadores. Esto es una opción, hay que saber cómo aplicarla, lo vamos a ver ahora. Y la otra opción es utilizar funciones que ya vengan predefinidas dentro del Excel. No todas las operaciones matemáticas nos proveen de una función. Solamente dos de ellas nos proveen una función. Una es la suma, que utiliza la función igual suma, y otra es la multiplicación, que nos provee la función igual producto. Bien, entonces nos vamos a ir a la planilla de cálculo. Yo ya tengo una planilla de cálculo y sobre ella vamos a comenzar a trabajar las operaciones matemáticas básicas. Primero que nada, para que el Excel sepa que lo que yo estoy colocando en una celda no es un simple número ni un simple texto, sino que es una operación matemática, debo comenzar escribiendo el signo igual. Cuando yo escribo el signo igual, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, quiero sumar algunas celdas en particular. Me gustaría sumar esta, esa y esa. Como no están continuas, entonces necesito utilizar el operador. Y lo que voy a hacer es marcar la celda, presionar el signo más, marcar la siguiente celda, presionar el signo más y marcar la última celda que quiero sumar. Puedo sumar de esta manera todas las celdas que yo quiera. Fíjense que lo que nosotros hemos hecho es hacer clic sobre la celda, porque lo que estoy sumando es el contenido de la celda que tiene en ese momento. Esto se llama trabajo por referencia. Yo estoy referenciando y estoy diciendo que esta fórmula, que son sumas, sume lo que contiene de 6, lo que contiene de 8 y lo que contiene de 10. Cuando yo dé Enter, lo que me va a devolver acá es el valor de esa suma. Si yo hago clic acá, veo el resultado de la suma, y si vengo acá, voy a ver que lo que tengo son las celdas que yo fui marcando. Fíjense que me la resalta de distinto color. Es importante que yo trabaje por referencia. ¿Por qué? Yo podría haber hecho esto, igual que 150.000, lo voy a poner sin el punto, 150.000 más 146.000 más 130.000. Fíjense, me da exactamente el mismo resultado, pero no está bien utilizado de esta manera. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un valor directamente en la fórmula y la verdad que estaría utilizando la planilla de cálculo como si utilizara una calculadora. Y no es la idea es que la planilla la utilice de tal manera que se autocomplete o se autocalcule. Entonces, ¿cuál es la diferencia si hay un valor mal ingresado? Por ejemplo, día José
no fueron 150.000, sino que fueron 130.000. Yo voy a venir a Díaz José, voy a borrar y voy a modificar esos 150.000 por 130.000 y observen lo que va a pasar acá abajo. Doy Enter y la fórmula de arriba varió, pero la de abajo se mantiene igual. ¿Por qué? Porque acá trabajé haciendo referencia a la celda, entonces si el valor de la celda se modifica, también se va a modificar el resultado de la fórmula, mientras que aquí trabajé cargando yo los valores numéricos. Entonces, si yo trabajo de esa manera toda una planilla, cada vez que haya que modificar algo voy a tener que rastrear todas las fórmulas que contienen ese valor para poder modificarlo. Entonces, el primer consejo es, esto está mal, lo borro, la forma adecuada de trabajar es de esa manera. ¿Sí? Haciendo clic en la celda que contiene el valor para que entonces, en cuanto se modifique ese valor, por el que sea, se modifique también la fórmula. Bien, esto es una de las opciones de la suma. Dijimos que podíamos trabajar con el operador, pero también podemos trabajar con la función suma. Entonces, si yo acá quisiera sumar todos esos ingresos del trimestre 1, yo acá podría poner total, y esto es otro consejo, cada vez que vayan a colocar una fórmula, indiquen en la planilla a qué corresponde ese resultado que se muestra, porque yo me puedo olvidar, o si se lo voy a mandar a otra persona, no sé qué es lo que me está queriendo decir ese valor numérico que aparece ahí. Entonces, si yo quiero sumar todos estos valores, como están todos continuos, en lugar de utilizar el operador suma, voy a utilizar la función suma, que es más correcta para este caso. Entonces voy a poner igual la palabra suma, voy a abrir paréntesis y entre paréntesis va el rango. ¿Qué es el rango? Todas las celdas que yo quiero sumar. ¿Cuál es este rango? Desde la celda de 6 hasta la celda de 10. Voy a cerrar paréntesis, voy a dar Enter y obtengo el resultado de la suma. Esto podríamos darle algún formato, si estos son ingresos, yo podría venir a número. El número decirle que no utilice decimales, lo dejo en 0, pero sí que ponga el separador de miles. Y en moneda le voy a pedir que ponga el signo pesos. Entonces automáticamente vamos a tener ese resultado. Bien, y acá lo único que ha quedado es que esto está un poquitito más grande que esto. Bien. Las fórmulas también se pueden copiar en las distintas celdas. Es decir, si yo ahora quisiera hacer la suma de todos estos valores y luego la de todos estos y luego la de todos estos, lo que vamos a hacer es primero que nada cambiar, en realidad puedo hacer esto. Selecciono la que tiene el formato, copio formato y se lo aplico a todas las demás. Perfecto. Entonces ahora quiero obtener esta suma. No hace falta que yo vuelva a introducir la función, sino que directamente yo puedo venirme acá y arrastrar como hacíamos el arrastre de series. Pero ahora lo que voy a arrastrar es la fórmula. Y no me da el mismo resultado, me da resultado distinto, porque lo que ha sumado son valores distintos. Fíjense, acá que hizo la suma desde D6 hasta D10. Y si me paro acá, ¿qué hizo? La de E6 hasta la E10, porque estoy en la columna E. Cuando me paro acá, hizo la de la F y acá la de la G. ¿Qué quiere decir? Que como yo trabajo por referencia y las celdas están continuas, si yo arrastro la fórmula, no hace falta que escriba una por una, sino que también puedo copiar la fórmula. Esto con el total. Yo acá tendría un total por trimestre, si se quiere. Y acá yo podría tener lo que se llama un total del vendedor. Bien, lo vamos a agrandar, o en todo caso tenemos la otra opción, que en vez de agrandar, yo puedo ajustar el texto, ponerlo centrado. Bien. Ahora lo que tendría que hacer es sumar todas las ventas de este vendedor. Lo puedo hacer de la misma manera, es decir, escribo igual suma y lo hago. Existe una segunda opción que me permite trabajar con la suma en Excel, que es utilizando esta función que está acá, que es la autosuma o la sumatoria. Si yo hago clic ahí, fíjense, automáticamente pone el igual, pone la palabrita suma y sugiere cuáles celdas quiero sumar.
La sugerencia es desde la D6 hasta la G6 y es lo que quiero sumar, así que simplemente voy a dar Enter, me va a dar el resultado y si yo ya arrastro hacia abajo, me va a dar el resto del resultado. Hizo la fila de D6 a G6, de D7 a G7, de D8 a G8, de D9 a G9 y desde D9 a G10. Perfecto. Eso es con respecto a la suma. Si nosotros quisiéramos ahora hacer una resta, no existe una función para hacer una resta, así que supongamos que yo al total del vendedor le quiero restar la venta del primer semestre, yo voy a hacer igual a este vendedor menos le resto, o sea, al total de este vendedor le resto la venta del primer trimestre. Y me da el resultado, ¿sí? No existe una función resta, ¿por qué? Porque la resta no me permite hacer restas en conjunto, sino que a un valor le voy a restar otro, al resultado de eso le voy a restar otro y así sucesivamente. Si vemos ahora, por ejemplo, la división, y yo quisiera al total de este vendedor, bueno, le voy a dividir en 2, porque ese total tiene que ir en 2, dividido en 2. La opción sería ser igual este valor, la barrita inclinada, y en este caso el valor 2 no hace falta que esté escrito en una celda aparte, sino que lo puedo poner como un valor constante dentro de la fórmula. Y me da el resultado de 725 dividido 2. Bien, entonces hemos probado la resta y la división. La división, al igual que la resta, no me permite o no tiene una función división porque yo no puedo dividir un conjunto de celdas entre sí, sino que a una celda la voy a dividir por otra y así sucesivamente. En el caso de la multiplicación, yo sí puedo multiplicar como hice con la suma y puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo trabajar con el operador o puedo decir, bueno, quiero multiplicar todos estos valores, lo que no es muy lógico, pero yo podría poner la función igual producto y escribo igual producto. Fíjense que cuando ustedes empiezan a escribir una función, automáticamente me va a sugerir aquí abajo cómo es la función que le estoy escribiendo, por lo tanto me va a dar una pequeña línea mientras yo aplico una función. Me dice número 1, número 2, número 3. Esto significa que tengo que seleccionar todos aquellos valores que quiero multiplicar. Si yo doy Enter, me va a dar, fíjense, un valor sumamente grande. Esto es un valor exponencial porque tiene muchos dígitos, eso que yo he utilizado en la multiplicación. ¿Sí? Pero bueno, existe una función producto. Si necesito multiplicar un montón de celdas que están todas continuas, la puedo utilizar. Pero por lo general, el producto yo lo voy a utilizar en una planilla de cálculo, sobre todo, utilizando el operador. ¿Qué pasa si yo quisiera determinar el 10% de cada una de las ventas? Yo podría escribir igual esto multiplicado, que es el asterisco, y ahora sí voy a poner 10 y como es un porcentaje voy a introducir el símbolo porcentual. Eso le va a indicar que estoy calculando un porcentaje y va a calcular el porcentaje tal como tiene que ser. Si yo doy Enter, acá me tendría que dar el 10% de 725.000, que es 72.500.